Buen día, mi nombre es María Antonieta Mendoza Pérez y hoy les vengo a comentar un poco sobre la conciencia. En psicología, la conciencia se podría explicar como el entendimiento o el conocimiento que un ser vivo tiene sobre sí mismo, es decir, sobre su propia existencia y también su capacidad para poder actuar sobre su entorno. Se puede decir que es lo que sentimos al tener contacto con nuestra realidad y está nutrida por nuestro sistema de creencias, el cual está adquirido en nuestra cultura que nos ha tocado vivir. La conciencia es un elemento propio de todos los seres humanos que permite regular los aspectos cognitivos. También puede ser los conductuales y también los emocionales. Su función es representar la información sobre lo que está sucediendo dentro y fuera del organismo, de modo que el cuerpo pueda evaluarla y también actuar en consecuencia de acuerdo con sus conocimientos y valores morales. Una persona que no tenga conciencia de sí misma probablemente tiene patologías mentales porque no puede controlar sus acciones, no puede controlar sus emociones y tampoco puede analizar las situaciones frente a lo que conscientemente es permitido y también lo que no es permitido. Tomar conciencia puede ayudarnos a estar más saludables y sentirnos mejor con los demás y con nosotros. Como seres humanos tenemos la responsabilidad de mantener un buen equilibrio entre nuestra salud física y nuestra salud mental, ya que ambas son importantes y también son imprescindibles para tener calidad de vida, para tener una calidad de vida. ¿Cuál es la importancia en psiquiatría y en psicología clínica? Cuando estamos en una evaluación psicológica o una psiquiátrica y médica, en líneas generales es la conciencia uno de los aspectos iniciales a valorar, ya que este es un indicador clave de la salud cerebral y también su evaluación es fundamental para comprender la función mental general de un paciente. Cuando evaluamos el nivel de alerta, también la orientación y respuesta a los estímulos, los profesionales de la salud pueden obtener mucha información valiosa para poder diagnosticar y tratar pronósticos de diversas afecciones neurológicas. A continuación voy a nombrar un poco cómo se puede presentar desde el punto de vista de la orientación. Esto puede ser la conciencia como función mental. ¿Cuáles son los tipos de orientación? En primer lugar está la orientación autopsíquica. Esta se refiere al conocimiento que se tiene de sí mismo, iniciando de forma elemental con los datos de identificación hasta llegar a aspectos como las características de la personalidad. Se puede preguntar cómo se llama, qué edad tiene, a qué se dedica, con quién vive, entre otras cosas. También tenemos la orientación en el tiempo y en el espacio. Esta es la capacidad de ubicación en términos del día, mes, hora, lugar, contexto y se pregunta qué día es hoy, puede decirme dónde se encuentra, en qué año estamos, pero en condiciones particulares la falta de exactitud, que ya sea de la fecha o el día, no sé, puede obedecer a un tipo de desorientación generada por el aislamiento de la hospitalización, cuando una persona está hospitalizada. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas involucradas? Para mantener un nivel de conciencia normal es necesaria la integridad de dos estructuras. Estas son la corteza cerebral y el sistema de activación reticular ascendente, que este se denomina SARA. Este atraviesa el tronco encefálico y tiene una participación fundamental cuando nos despertamos. ¿En qué se basa este sistema de activación reticular ascendente que se llama SARA? Este está ubicado en el tronco encefálico y es fundamental para mantener el estado de alerta, vigilia y con el adecuado nivel de atención. El tálamo, por otro lado, actúa como estación de retransmisión
para las señales sensoriales y motoras hacia la corteza cerebral, contribuyendo al mantenimiento del estado de la conciencia, que la mantiene. Por otro lado, la corteza prefrontal y la red frontoparietal son cruciales en la conciencia de uno mismo y en la integración de la información multisensorial. También tenemos, por otro lado, las conexiones y las redes cerebrales. Aquí está la red de modo predeterminado, que se relaciona con la conciencia interna, ya sea nuestros pensamientos, nuestros recuerdos personales, entre otras cosas. También está la red de control ejecutivo, que es la que está implicada en la atención, planificación y en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las funciones de la conciencia? En primer lugar, tenemos alerta y vigilancia, que es la capacidad para mantener un estado de percepción activa y también la respuesta a estímulos. También tenemos la autoconciencia, que es la percepción de la propia identidad y de los estados mentales internos. También tenemos la orientación en tiempo, espacio y persona, que permite la identificación de uno mismo en relación con el entorno y también con otros individuos. En la integración sensorial, esta es la que coordina la información sensorial y la organiza para una percepción coherente de la realidad. En conclusión, podemos decir que la conciencia no es solo un estado mental, sino también es el núcleo de nuestra existencia. También es el mecanismo que nos conecta con el mundo y también con nosotros mismos. Estudiarla y comprenderla es esencial para poder mejorar nuestra calidad de vida y también nuestra interacción con los demás. Muchas gracias. Hola, yo soy Valeria Minelli, estudiante de segundo año de medicina, y siguiendo con el tema de la conciencia, voy a hablarles sobre un tema muy importante que vienen siendo las alteraciones de la conciencia. En cuanto a estas alteraciones, se encuentran las cuantitativas. ¿Ok? Estas pueden medirse a través del nivel de gravedad de dichas alteraciones, que pueden ir desde un estado de plena conciencia hasta un estado de coma. Algunas de estas alteraciones son: está la somnolencia, ¿ok? Es el estado de alerta reducido con tendencia al sueño. El sujeto está todavía despierto, pero puede quedarse dormido enseguida, si no tiene estimulación sensorial. Las acciones que puede realizar son muy lentas, el habla es en mayor o menor grado disártrica, es decir, que se le dificulta la pronunciación de palabras, y subjetivamente está dormido. Cuando este cuadro se debe a una causa patológica, no se le puede sacar de su estado tras estimulación y la entrevista con el paciente es imposible. Es frecuente tras sobredosificación de sustancias depresoras del sistema nervioso central. Tenemos la abnulación. La abnulación representa el estadio menos severo de deterioro de la conciencia. Se considera el estado más leve de alteración en el pensamiento, atención, percepción y memoria. El sujeto presenta una reducida capacidad de captación del entorno. Se considera en este estado tanto el inicio del sueño normal como la alteración leve de la conciencia, aunque entre ambas situaciones hay diferencias notables. Por ejemplo, en la alteración leve de la conciencia, el sujeto puede estar agitado, excitable, en lugar de la tranquilidad del sueño fisiológico. Puede encontrarse formando parte del déficit cognitivo que puede observarse en la esquizofrenia y en general en aquellas situaciones que cursan con deterioro cognitivo. También se encuentra el sopor. Aquí el sujeto ya está inconsciente, aunque puede parecer mínimamente consciente. De forma momentánea, ante estímulos de gran intensidad, los reflejos y el tono muscular están muy disminuidos y la respiración es lenta y profunda. Es decir, es un estado de sueño profundo en el que la persona puede despertarse con un estímulo vigoroso y sostenido. El sopor puede ser superficial, en que la persona despierta y responde preguntas de forma precisa, pero no llega a la lucidez. Tenemos el estupor. Es un estadio complejo cuyo principal signo es la reducción o ausencia de funciones de relación con el entorno, movimiento y habla.
El sujeto no puede iniciar el habla o la acción a pesar de que parece estar despierto e incluso alerta en ocasiones, aunque lo normal es que ocurra asociado a algún grado de obnulación, de conciencia. Diferenciamos el estupor orgánico y el psiquiátrico. Este último fue definido por Wim como la completa ausencia de cualquier movimiento voluntario en un estado de conciencia clara. Suele observarse en trastornos metabólicos severos o en lesiones del tronco encefálico. Uno de los más conocidos e importantes es el estado de coma. En este estado, el sujeto no responde en absoluto a ningún estímulo. Es la ausencia total de la conciencia, por ende es incapaz de poder interactuar con el ambiente. Si progresa esta evolución, llega a la muerte cerebral. Este implica un daño grave en el tronco encefálico o en el sistema de activación reticular ascendente. Ahora se encuentran las alteraciones de la conciencia de forma cualitativa. Entre estas están el estado confusional, viene siendo la alteración en el pensamiento lógico y la percepción del entorno. Característicos del delirium es la pérdida de la capacidad para tener un pensamiento claro y coherente. Normalmente aparece en los trastornos orgánicos, tanto agudos como crónicos, aunque también puede ocurrir en las psicosis funcionales e incluso en los trastornos neuróticos, acompañando a emociones muy intensas. Seguidamente tenemos el delirium, que es el estado agudo de confusión con fluctuaciones en la conciencia, alteración de la orientación y la percepción, es decir, ilusiones o alucinaciones que frecuentemente están en pacientes con enfermedades sistémicas o infecciones. También tenemos el estado disociativo, una alteración en la cual la persona se desconecta parcialmente de la autoconciencia o del entorno. Pueden presentarse en el trastorno de identidad disociativo y la amnesia disociativa. Consecutivamente tenemos a las alucinaciones o ilusiones. Son percepciones erróneas sin base real o percepciones distorsionadas de estímulos reales. Son típicas en cuadros de psicosis o deliriums. Y bueno, siguiendo con el temario, tenemos causas y ejemplos clínicos de alteraciones de la conciencia. Las causas pueden ser muy variadas y van desde problemas en el cerebro hasta trastornos en otros órganos del cuerpo. Algunas de las causas más comunes son los traumatismos, los craneoencefálicos, golpes fuertes en la cabeza pueden causar desde conmociones leves hasta lesiones cerebrales graves. Tenemos accidentes cerebrovasculares, ACVs, que quiere decir que es un coágulo o una hemorragia en el cerebro que puede interrumpir el flujo sanguíneo y dañar las células cerebrales. Tenemos tumores cerebrales, que viene siendo un crecimiento anormal de células en el cerebro, que pueden comprimir tejidos y alterar funciones cerebrales. Tenemos infecciones del sistema nervioso central, que son enfermedades como la meningitis o la encefalitis, que pueden inflamar el cerebro y causar alteraciones de la conciencia. Tenemos también trastornos metabólicos, desequilibrios en los niveles de azúcar en la sangre, sodio, calcio, electrolitos, pueden afectar el funcionamiento cerebral. Y también tenemos las intoxicaciones. El consumo de drogas, alcohol o ciertas sustancias tóxicas pueden dañar el cerebro y alterar la conciencia. Tenemos la epilepsia, que viene siendo las crisis epilépticas, pueden causar pérdida de conciencia temporal. Y también tenemos la insuficiencia de órganos, que son problemas en el hígado, los riñones o el corazón que pueden afectar las funciones cerebrales y causar alteraciones de la conciencia. La atención es un proceso cognitivo complejo y dinámico que nos permite seleccionar, focalizar y mantener nuestros recursos mentales en estímulos o tareas relevantes, filtrando la inmensa cantidad de información que recibimos a través de todos nuestros sentidos. Es como un foco mental que podemos dirigir hacia diferentes aspectos de nuestro entorno o también dicho, nuestro mundo interno, permitiéndonos concentrarnos en lo que es importante en cada momento y responder de manera adaptativa a las demandas que nos da nuestro entorno. Este proceso implica tanto la capacidad de mantener una concentración sostenida en una tarea durante un periodo prolongado, como la habilidad de cambiar de atención de manera flexible entre diferentes estímulos o tareas, e incluso la capacidad de dividir nuestra atención entre múltiples fuentes de información simultáneamente. Podemos decir que la atención es fundamental para el aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, la interacción social
y en general para un funcionamiento cognitivo óptimo. En el campo de la psiquiatría, la evaluación de la atención adquiere una relevancia crucial, ya que sus alteraciones pueden ser indicativas de diversos trastornos mentales y pueden impactar significativamente en el funcionamiento general del paciente. Las alteraciones en la atención pueden tener un impacto significativo en la vida del paciente, manifestándose en diversas áreas, como en el aprendizaje. Los estudiantes con problemas de atención pueden tener dificultades para seguir las clases, realizar las tareas y retener información. También en problemas laborales, la dificultad para concentrarse puede afectar en el desempeño laboral, ya que las relaciones con los compañeros de trabajo se pueden ver bastante afectadas. Dificultades en las relaciones sociales, que tiene que ver con lo anterior dicho, ya que las personas con problemas de atención pueden tener dificultades para mantener y crear conversaciones, seguir las normas sociales y desarrollar relaciones significativas. También el aumento del estrés y la ansiedad, ya que puede generar frustración, ansiedad y baja autoestima, lo que afecta en la concentración. Con respecto a la base neurobiológica de la atención, también podemos hablar sobre los sistemas cerebrales involucrados. El lóbulo frontal y más específicamente la corteza prefrontal, ya que ésta desempeña un papel fundamental en los procesos atencionales. Esta región cerebral a menudo es considerada como el centro de control del cerebro. Es esencial para funciones cognitivas superiores como la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas y por supuesto la atención. Corteza prefrontal dorsolateral. Esta área es crucial para la atención sostenida y la memoria del trabajo. Corteza prefrontal ventrolateral. Está involucrada en la atención selectiva. Corteza orbitofrontal. Desempeña un papel importante en la modulación de la atención. La corteza parietal también desempeña un papel crucial, especialmente en lo que respecta a la atención espacial y la integración de la información sensorial. También podemos hablar del lóbulo paterial superior, que está involucrado en la atención espacial, la integración de información sensorial y la planificación de todos nuestros movimientos. El lóbulo parietal inferior, que está relacionado con el procesamiento del lenguaje, el cálculo y la orientación especial. Podemos hablar de otra cosa que también es muy importante, que es el sistema de activación reticular ascendente o SARA, ya que este actúa como un interruptor que regula el nivel de activación del cerebro. Cuando el SARA está activo, el cerebro está más alerta y receptivo a los estímulos de nuestro entorno, ya que este ayuda a filtrar la información sensorial, permitiendo que los estímulos más relevantes sean procesados por las áreas superiores del cerebro, como la corteza cerebral. También está involucrado en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Durante el sueño, la actividad del SARA disminuye, lo que reduce la conciencia y la atención, aunque este contribuye a mantener un nivel de atención sostenida al asegurar que el cerebro esté lo suficientemente activado para procesar la información de manera continua. Podemos hablar también de muchos neurotransmisores, como lo pueden ser la dopamina, ya que esta está implicada en la motivación, la recompensa y la atención selectiva. Por otro lado tenemos la noradrenalina, que está relacionada con la alerta y la vigilancia, la acetilcolina, que puede influir en la atención sostenida y la plasticidad sináptica. Bueno, la atención tiene muchas funciones, pues por lo menos está la función selectiva, que es la capacidad de ignorar ciertas cosas mientras se centra en otro tipo de cosas. Es muy importante en la vida cotidiana, porque a menudo en nuestra vida necesitamos ignorar distracciones para realizar alguna tarea de forma eficaz y eficiente. Se activa el SARA, que nos ayuda a bloquear informaciones que nos distraen, porque por ejemplo, tú puedes leer un libro mientras ves la televisión, pero no te vas a distraer con la misma. Está la sostenida, que es la capacidad de mantener la concentración durante un periodo de tiempo prolongado. Podemos mejorar nuestra atención sostenida mediante el entrenamiento, porque por lo menos cuando alguien juega muchos videojuegos, probablemente durante muchas horas, puedes desarrollar el no cansarte al hacerlo. Tenemos la dividida, que es un procesamiento simultáneo de múltiples estímulos, es decir, cuando tenemos dos o más actividades en marcha a la vez. Por ejemplo, tú puedes estar hablando con alguien mientras escuchas música. Tenemos por último la alternante, que es una habilidad cognitiva fundamental que nos permite cambiar el foco de atención entre diferentes tareas o estímulos de manera rápida y eficiente. Por ejemplo, es como cambiar de canal en la televisión, pero en nuestra mente. Hola, mi nombre es María Alejandra Méndez y continuando con el orden de ideas que estaban explicando mis compañeros, les voy a hablar sobre los tipos de atención. Los tipos de atención podemos clasificarlas en voluntarias, involuntarias, internas y externas. La atención voluntaria es aquella que decidimos dirigir conscientemente hacia un estímulo o tarea en particular. Es como encender una linterna en una habitación oscura para poder iluminar un objeto específico. A diferencia de la atención involuntaria, que vamos a hablar de ella un poco más adelante, se activa de forma automática con estímulos llamativos. La atención voluntaria requiere un esfuerzo mental. Ahora bien, la atención involuntaria es aquella que se dirige de manera automática hacia estímulos que, por sus características, capturan nuestra atención sin que tengamos que hacer un esfuerzo consciente. Por ejemplo, es como cuando un ruido
fuerte nos sobresalta o cuando un objeto brillante atrae nuestras miradas. Por otro lado, tenemos la atención interna, que se dirige hacia nuestros procesos mentales, nuestras emociones y nuestras sensaciones corporales. Es como mirar hacia dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando reflexionamos sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Ahora, la atención externa se dirige hacia el mundo exterior, hacia los estímulos que nos rodean. Es como mirar hacia afuera de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando escuchamos una conversación, leemos un libro o conducimos. Esta capacidad de nuestro cerebro para concentrar todos nuestros recursos mentales en un estímulo específico, ignorando todo lo demás. Es como apuntar con un láser, enfocando toda la energía en un solo punto. Ahora, sobre las alteraciones de la atención, se puede ir en alteraciones de la atención cualitativas y cuantitativas. Las alteraciones cuantitativas afectan el nivel de atención, ya sean aumentando o disminuyéndolo. Estas alteraciones pueden atraer un impacto significativo en la vida diaria de una persona, afectando su capacidad para trabajar, estudiar y relacionarse con los demás. Las cuantitativas podemos encontrar la hiperprosexia. Este es un estado de hiperfocalización o excesiva concentración mental en una idea o tarea que puede llevar a una sobrecarga cognitiva. En este estado, una persona puede mostrar una atención extremadamente intensa, pero desproporcionada a ciertos estímulos o pensamientos, a menudo en detrimento de otras tareas o áreas de su vida. Un aumento excesivo y persistente de la atención focalizada en un estímulo o un grupo de estímulos interfiere en el equilibrio mental general. Una de las características de este estado es la dificultad para cambiar el foco de atención, la intensa concentración en un detalle específico, ignorando el contexto general, ansiedad y excitación asociadas. Unas causas pueden ser los trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, uso de estimulantes, entre otros. Luego tenemos la hipoprosexia, que es lo contrario. Esta es una disminución generalizada de la capacidad de atención y concentración. Una de sus características es la dificultad para iniciar o mantener tareas, también la fatiga mental fácil, la distractibilidad y la falta de interés. Una de las causas puede ser la depresión, la fatiga crónica, los trastornos del sueño y las lesiones cerebrales. También tenemos la aprosexia. La aprosexia es un trastorno caracterizado por la pérdida de la capacidad de concentración o atención. Es lo opuesto a hiperprosexia, ya que implica una dificultad para enfocar la mente en tareas o estímulos, lo que lleva a una falta de atención generalizada y problemas para mantener el foco de actividades cotidianas. Es decir, es la ausencia completa de la atención, lo que indica un estado de conciencia alterado. Una de las características es la incapacidad a responder estímulos externos, la falta de conciencia del entorno, que esto también puede ocurrir en estados de coma, delirio o fases de algunos trastornos psiquiátricos. Una de las causas puede ser traumatismos craneoencefálicos severos, enfermedades neurológicas degenerativas, intoxicaciones y estados psicóticos graves. Ahora bien, por otro lado tenemos las alteraciones cualitativas de la atención. Estas alteraciones cualitativas se refieren a los cambios en la forma en la que se dirige o se mantiene la atención, más que en su cantidad o en su intensidad. En otras palabras, no se trata de tener más o menos atención, sino de cómo se utiliza esa atención. Podemos clasificarlas en distractibilidad, que se refiere a la tendencia a perder la concentración o desviarse fácilmente de la tarea o actividad que se esté realizando, debido a estímulos internos o externos. En términos simples, es la facilidad con la que una persona se distrae o cambia su atención de un objeto a otro sin poder mantenerse enfocado en lo que estaba haciendo, saltando de una cosa a otra, como ya lo expliqué. Una de las características es la dificultad por completar tareas, la impulsibilidad y la baja tolerancia a la frustración. Y una de sus causas más comunes es el TDA. La inatención selectiva es otra de las alteraciones. Esta se trata de un fenómeno cognitivo que se refiere a la tendencia de una persona a centrarse a ciertos estímulos o aspectos específicos de una situación, mientras ignora otros estímulos igualmente presentes en el entorno. Es decir,
se seleccionan ciertos objetos, información o detalles para atenderlos más profundamente, mientras que el resto pasa por alto. A diferencia de la distracción generalizada, la generalizada involucra una incapacidad para mantener la atención en cualquier cosa. En cambio, la inatención selectiva implica la concentración de algunos estímulos de forma consciente o inconsciente, dejando de lado otros aspectos del entorno que podrían ser igualmente revelantes. Una de las características es ignorar la información importante, la dificultad para filtrar información irrelevante, y una de las causas puede ser la ansiedad, especialmente cuando una persona se centra en pensamientos negativos. Otra alteración puede ser la fatiguabilidad emocional, atencional, que es una disminución progresiva de la capacidad de concentración a largo plazo, debido a un esfuerzo sostenido en mantener la atención en una tarea o un estímulo específico. En otras palabras, es la tendencia a perder la capacidad de concentración después de haber estado concentrado durante un periodo prolongado. Este fenómeno es común en situaciones de trabajo o estudio que requieren una atención continua o intensa, y se manifiesta como una pérdida de rendimiento cognitivo, donde la persona se vuelve más distraída, menos eficiente y más propensa a cometer errores a medida que avanza el tiempo. Una de las características es la dificultad para mantener el esfuerzo mental y la sensación de agotamiento mental. Una de las causas puede ser la depresión, trastornos del sueño o fatiga crónica. Luego tenemos la perseveración atencional, que es un concepto relacionado con la psicología cognitiva y se refiere a la tendencia a mantener la atención de un estímulo o tarea de manera persistente, incluso cuando ya no es relevante o cuando la atención ha cambiado. Este fenómeno implica que una persona sigue centrando su atención en un objetivo o un objeto o actividad a pesar de que ya no produce resultados beneficiosos o que otras demandas cognitivas lo requieren. Este tipo de perseveración puede ser tanto adaptativa como desadaptativa, dependiendo del contexto. En algunos casos puede ser útil, como cuando una persona persiste en una tarea importante o continúa resolviendo un problema a pesar de los obstáculos. Sin embargo, cuando una perseveración atencional se vuelve obsesiva, puede interferir con el funcionamiento adecuado de la atención, limitando la capacidad para adaptarse a nuevos estímulos o cambiar el enfoque cuando es necesario. La perseveración atencional se observa comúnmente en trastornos neuropsicológicos, obsesivos compulsivos o en trastornos del espectro autista. En estos casos, la dificultad para cambiar el enfoque de la atención puede contribuir a patrones de comportamientos repetitivos o rigidez cognitiva. Una de sus características es la ruminación sobre pensamientos o ideas, la dificultad para adaptarse a nuevas situaciones. Gracias.